¿Qué tal, amables oyentes de Al Día Noticias? Atención a las 10 noticias del momento que destacamos a esta hora aquí en nuestra información. FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, convocó a un paro nacional contra la Ley Estatutaria de Educación. Contradictoriamente, esta ley es la única, como hace muchísimo tiempo, no recibía un apoyo total del Congreso de la República, de todos los congresistas y de todos los partidos. FECODE está en contra de la iniciativa y le pide al gobierno que la retire o si no se mantendrán en paro indefinido que se inicia este miércoles 12 de junio. Así que el paro está citado para este 12 de junio y será de manera permanente hasta que la ley estatutaria sea retirada por parte del gobierno Petro, una iniciativa que contó con la coordinación de la ministra de Educación y también de la senadora María José Pizarro. De manera que aquí hay un duro compromiso para el gobierno atender los argumentos que entrega la ministra y que entrega una de sus congresistas de confianza, como María José Pizarro, frente a las reclamaciones que hace FECODE. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, anunció un paro nacional para este miércoles 12 de junio en protesta contra el proyecto de ley estatutaria de educación que se aprobó en tercer debate en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República el pasado 5 de junio. Según FECODE, el proyecto atenta contra el derecho fundamental de la educación y podría abrir las puertas a la privatización del sistema educativo en Colombia. El magisterio expresó su descontento por no haber sido consultado durante la elaboración del proyecto, denunciando la inclusión de propuestas regresivas y perjudiciales para la educación pública. Se esperaba un paro de FECODE, pero por el no funcionamiento del sistema de salud. Pero esta ley sí definitivamente disparó las alarmas en el Magisterio Nacional. Entre las principales críticas se encuentra la expansión de la educación terciaria y mixta, así como la introducción de medidas como los bonos escolares, que podrían facilitar la privatización. También se cuestiona la reducción de la educación a un servicio público esencial, lo cual debilitaría a FECODE, estigmatizaría las movilizaciones pacíficas. Esa es una de las noticias más importantes. La segunda noticia que destacamos a esta hora: comienza una semana definitiva para la reforma pensional en el Congreso. A propósito de reformas, en el Congreso esta será clave y fundamental. Está a un debate de ser ley de la República. La iniciativa debe superar el último debate y la conciliación antes del 20 de junio para evitar hundirse. La elección del Contralor está de por medio, jornada que será este miércoles, y eso podría interferir en el proceso. La Cámara de Representantes tendrá como protagonista en la recta final de esta legislatura a la reforma pensional del gobierno Petro. Allí, en la plenaria, debe darse el último debate de este proyecto antes del 20 de junio, o de lo contrario deberá archivarse por falta de tiempos. Así que esta iniciativa va contra el reloj en este sentido. La paz total, tercera noticia, está virando a la total incertidumbre, aseguró jefe del ELN, cuestionando al gobierno Petro. Antonio García volvió a reiterar que el proceso de negociación está congelado y señaló que el gobierno persiste en los incumplimientos. Esto motivó la respuesta de la delegación del Estado. Así que el gobierno dijo, el gobierno nacional pidió al ELN parar la estrategia de difamación contra el presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el comunicado, estos actos no aportan al proceso de paz que se está llevando a cabo y solo siguen una lógica de confrontación mediática. Mientras tanto, se sigue deteriorando la situación de orden público y seguridad en diferentes zonas del país por la ofensiva que tienen las organizaciones al margen de la ley, Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN. Esto en departamentos como Cauca, como Valle, también en el oriente del país. Así que esta es una situación que debe resolver en las próximas horas el gobierno, las críticas que le está haciendo el ELN.
Hay una noticia que genera esperanza a las víctimas de la multinacional Chiquita Brands, porque ya se conoció un fallo de la justicia de los Estados Unidos. Así que la mayor esperanza es que las víctimas de Chiquita Brands sean compensadas, según manifestó la defensa de las víctimas. El abogado de las víctimas de Chiquita Brands destacó que éstas hubieran podido declarar en una corte de los Estados Unidos sin temor a represalias, sin temor a la corrupción, sin temor en absoluto. Esto hace parte de una larga historia de esta información donde se ha conocido evidencia que esta empresa multinacional pagaba a grupos paramilitares para que le dieran seguridad. Familiares de 9 víctimas de Chiquita Brands recibirían una indemnización millonaria luego de que un jurado en la Corte Federal de West Palm Beach determinara que la multinacional no solo era responsable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia, sino que además debía compensar económicamente a los afectados nombrados en la demanda. La situación de orden público en Cúcuta es delicada. Mataron a una pareja en una tienda, ciudad que registró este puente festivo 11 homicidios, 11. Hombres armados llegaban al sitio donde departía la pareja y le dispararon en múltiples oportunidades. Ya son cerca de 130 las personas asesinadas este año en Cúcuta. Parece que hay una guerra entre bandas delincuenciales por el tráfico de estupefacientes. El alcalde de esa ciudad le ha pedido al gobierno nacional que le autorice la policía militar para esa ciudad. La Defensoría del Pueblo insta a acciones coordinadas para proteger la niñez en Vera, en Bogotá. Es una de las noticias más dolorosas del fin de semana. La entidad pide a las autoridades indígenas permitir el trabajo conjunto de entidades distritales y nacionales para garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas de la comunidad. Esto luego de la muerte de una menor de 3 meses pertenecientes a la comunidad en Vera, asentada en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades indígenas para trabajar en conjunto con entidades distritales y nacionales, garantizando así los derechos fundamentales de la niñez de su comunidad, especialmente el derecho a la vida y la salud. Se ha pronunciado en ese sentido el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, y ha dicho: Bogotá, el distrito, continúa con la atención integral a la población en Vera. La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, Integración Social, la Secretaría de Educación, la Policía Metropolitana de Bogotá y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar seguirán acompañando a la comunidad en Vera. Lamentamos el fallecimiento de la menor en el Parque Nacional de tan solo 3 meses de edad, así que esa es una de las noticias más dolorosas de las últimas horas. Vamos de inmediato con las declaraciones que en ese sentido entregó el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero. Lamentamos profundamente el fallecimiento de una niña en Vera de 3 meses el día de ayer, domingo a las 9 de la mañana. Queremos contarles lo que sucedió. Precisamente a esa hora se acerca la familia de la niña con la niña en brazos. Lamentablemente, cuando es atendida por el equipo médico que hace presencia permanente en el Parque Nacional para acompañar a la población en Vera, la niña ya había fallecido. Activamos entonces a las autoridades respectivas y hoy en día estamos a la espera del dictamen de medicina legal para saber qué fue lo que sucedió. La niña había nacido en el Hospital Materno Infantil el día 2 de marzo del presente año. Se le brindaron las atenciones necesarias porque su estado de salud no era el mejor. En los controles posteriores, lamentablemente, la familia no acudió y no pudimos hacerle el seguimiento adecuado a la niña en su momento. Sin embargo, lo que queremos decir es que haremos las averiguaciones y tomaremos las medidas del caso. Ya lo estamos haciendo. El día de mañana tenemos una reunión de alto nivel para definir no solamente qué va a pasar con el caso, sino también para acelerar la ruta en la que venimos trabajando. Queremos que la salida de la población en Vera del Parque Nacional se dé, por supuesto, en condiciones de dignidad, pero también que se haga de una manera pronta, lo más rápido posible, porque necesitamos garantizar la dignidad y la vida de las niñas y niños que están ahí. Hoy en día 589 personas pertenecientes al pueblo en Vera habitan en el Parque Nacional. De esas, el 55% son niñas y niños. Por eso la urgencia
de esta tarea. La semana pasada el ICBF estuvo haciendo ejercicios de garantía de derechos y esperamos que los resultados se vean muy pronto. Invitamos al ICBF, a la Nación, a que ajustemos todo lo que venimos haciendo y que las medidas sean lo más eficientes posibles. Necesitamos resultados pronto para que la población en Vera salga del Parque Nacional y pueda vivir por fin en su territorio o en Bogotá en condiciones de dignidad. Bueno, esta gente de los Embera está desde el 2021 aquí en la capital de la República y ya es un largo tiempo, ya son varios los menores de edad que han fallecido en difíciles condiciones y tenemos entendido que el papá no se encontraba con la menor y la mamá como que estaba de fiesta. Así que es una situación bastante difícil la que se presenta allí. Hay noticia diplomática. Irene Vélez, la polémica exministra de Minas y Energía, ya asumió su cargo como cónsul en Londres. Tras casi un año de haber presentado su renuncia, la exministra de gabinete de Gustavo Petro asumió su nuevo cargo diplomático en compañía de Roy Barreras. Si no resuelven el mantenimiento de helicópteros Mi-17, el ejército quedaría con una flota de solo 5 aeronaves. De los 19 helicópteros Mi-17 con los que cuenta el ejército, solo 4 están desplegados en el país y 11 se encuentran en estado de preservación, es decir, guardados para que no sufran daños. Hay en ese sentido muchas críticas para el gobierno porque no logra hacerle mantenimiento a las aeronaves y recordemos, van 5 helicópteros siniestrados en el gobierno de Gustavo Petro. El Ministerio de Defensa continúa buscando soluciones a la falta de mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional, clave en la operación militar porque son aeronaves con capacidad de carga de 3 toneladas y dada la geografía colombiana, es una máquina versátil de largo alcance para el transporte de tropas y armamento. Por eso algunos consideran que de esta manera se está marchitando y se está debilitando al Ejército Nacional para dar la confrontación que se debe a las organizaciones al margen de la ley, de manera que esto representaría una ventaja para las organizaciones armadas al margen de la ley. Atención que la Cámara de los Estados Unidos buscará recortar en un 50% los recursos en la lucha antinarcóticos para Colombia. No le ha gustado para nada al gobierno de Estados Unidos que se haya bajado la guardia en Colombia en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en la erradicación de cultivos ilícitos. La Cámara de Representantes en Estados Unidos está proponiendo una reducción del 50% en los fondos de ayuda para Colombia. Esta reducción significaría una disminución de $200 millones para el año 2025. Y a nivel internacional se destacan los bombardeos de Israel en zonas densamente pobladas de Gaza que pueden ser un crimen de guerra, advirtió la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Señaló la Oficina de Derechos Humanos, no se observó que las fuerzas israelíes se hayan respetado los principios básicos establecidos en el derecho internacional. Así que los bombardeos israelíes en zonas densamente pobladas de Gaza como los perpetrados hace pocos días sobre un campamento de refugiados para rescatar a 4 rehenes y que causaron 270 muertos y cientos de heridos palestinos pueden ser un crimen de guerra, dijo la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. También tenemos a esta hora ya reacciones sobre lo que representa FECODE, la Federación Nacional de Comerciantes FECODE, Federación Nacional de Educadores, FECODE, por el paro que está anunciando a partir de este miércoles 12 de junio. Se ha pronunciado la secretaria, perdón, la concejal de Bogotá, Sandra Forero, y ha dicho en su cuenta de X, lo peor que le ha pasado a los niños en Colombia se llama FECODE. Mientras no haya educación de calidad, Colombia no podrá avanzar, ha dicho la concejal de Bogotá, Sandra Forero. La Junta Nacional de FECODE anuncia que irán a paro indefinido el 12 de junio. FECODE siempre ha hecho paros para apoyar a Gustavo Petro, para apoyar el cambio de Gustavo Petro, para apoyar el derecho, los derechos de los maestros. Ahora el paro es en contra de Gustavo Petro.
en contra de los cambios de Gustavo Petro, sobre todo los de salud, y por apoyar los derechos de los maestros. Pero nunca FECODE ha pensado en los niños, nunca se ha manifestado en los derechos de los niños. Insisto y reiteraré siempre, lo peor que le ha pasado a los niños en Colombia se llama FECODE. Ahí está la concejal de Bogotá, del Centro Democrático, Sandra Forero Ramírez, destacando. También hay otro trino en ese sentido de FECODE, lo teníamos por acá pendientes. Bueno, no teníamos, hay varias reacciones que se han presentado sobre FECODE y la educación. Vamos entonces también con otra información a esta hora que tiene que ver también con la senadora de la República, María Fernanda Cabal. Petro, al igual que Chávez, quiere que los bancos entreguen el dinero captado del público al Estado para que él lo preste y lo administre. Los quiere expropiar y no se lo vamos a permitir, ha dicho en su cuenta de X la senadora de la República, María Fernanda Cabal. Ese es uno de los temas controvertidos del pasado fin de semana, donde hubo muchas reacciones y muchas inquietudes por parte de los ciudadanos por este anuncio que ha hecho el presidente de la República, Gustavo Petro. Inicialmente escuchemos al presidente Petro haciendo el anuncio de esa posibilidad que la plata que los bancos se la den al gobierno, se la presten al gobierno porque son intereses pagos garantizados y que de esa manera la pongan en riesgo. Y el gobierno a su vez la presta para poder impulsar proyectos como el de la vivienda a bajas tasas y que el gobierno no tiene ningún problema en subsidiar esa tasa. Lo que algunos expertos se preguntan es, ¿de dónde va a sacar el gobierno plata para subsidiar tasas de interés si antes, por el momento, hoy se tiene que recortar el presupuesto nacional en 20 billones de pesos porque han caído los recaudos que hace la DIAN por el pago de impuestos de los ciudadanos y las empresas? El presidente Gustavo Petro. Que a un banco hoy, no digo siempre, sino hoy, le podría ser más rentable. Porque el banco hoy da crédito con más riesgo. O no da. Y si no da el crédito, o el crédito es con más riesgo, se está debilitando. En cambio, si nos pasa el dinero y nosotros damos el crédito, nosotros tenemos que pagarle al banco. El pago del Estado al banco es mucho más sano, mucho menos riesgoso, y nosotros podríamos subsidiar la tasa de interés con el presupuesto para vivienda, para industria de exportación, para la agricultura, etcétera, ya en las líneas específicas. Entonces yo creo que aquí tendríamos un horizonte mejor, que si el banco queda con la responsabilidad de él mismo asumir el riesgo, yo creo que queda quieto. O el Estado sin recursos, entonces tampoco entrega crédito y la economía empieza a hundirse. Esa la declaración que entregó el presidente de su idea y la respuesta inmediata de María Fernanda Cabal. Petro, al igual que Chávez, quiere que los bancos entreguen el dinero captado del público al Estado para que él lo preste y administre. Los quiere expropiar y no se lo vamos a permitir, fue la interpretación que le dio la senadora María Fernanda Cabal a este anuncio del presidente Gustavo Petro. Winston Churchill decía, si pones un comunista a cargo del desierto del Sahara, en 5 años no habrá arena. Esta afirmación refleja una realidad para los comunistas como Gustavo Petro, que en su fantasía revolucionaria creen que el mundo les debe todo solo por existir. Piensan que no es necesario generar riqueza, sino repartirla, y consideran el trabajo como esclavitud, mientras ven los subsidios como sinónimo de calidad de vida. Colombia atraviesa una crisis económica comparable solo con la vivida durante el COVID-19, pero peor en términos reales, ya que no estamos en medio de una pandemia, no estamos confinados, no estamos llenos de incertidumbre por una enfermedad que frenó el desarrollo del país. Ahora hay otra incertidumbre creada por el gobierno Petro. El recaudo ha caído un 15%
y enfrentamos un déficit fiscal de 7.000 millones de dólares. La economía bajo el mando del populista Petro es un desastre. Solo crecimos el 0.7%. El desempleo ya está casi en el 11%. La inflación, 7.2%. El recaudo cae en 10%, la inversión cae en 6.5%. La industria cae en 6.7%. El comercio cae en 5.6%. Las exportaciones en casi el 15%. Las licencias de construcción en más de 43%. Petro busca ahora apropiarse de los 405 billones de pesos de los fondos privados de pensión, de los ahorros de los ciudadanos, del fondo del café y pretende imponer otra reforma tributaria. Además, ayer en la reunión de Asobancaria en Cartagena, dijo que los bancos deben entregar el dinero captado del público al Estado para que él lo preste y administre. Los va a expropiar. Es un nuevo impuesto que acabará con el crédito para orientarlo a sus aliados y cómplices. Este ignorante populista de Gustavo Petro ha destruido la economía del país porque en sus delirios considera más importante la coca que el petróleo o el gas. Reparar el daño causado por Petro será uno de los mayores desafíos que hemos enfrentado a lo largo de la historia política de Colombia. Sin embargo, con sentido común, con responsabilidad, se debe dar esa unión entre empresarios, trabajadores y el Estado para construir país y salir adelante. Lo lograremos. Ahí está entonces la senadora María Fernanda Cabal reaccionando a este anuncio que ha hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro de tener esa posibilidad de manejar los recursos directamente, que los bancos se los cedan, se lo presten, el gobierno les paga las tasas de interés segura y el gobierno a su vez la utiliza en la financiación de algunos proyectos, subsidia la tasa. Esa es la idea que tiene el presidente. Dice que esto es más rentable, por supuesto, para los bancos o por lo menos más seguro para los bancos. Esto lo interpreta María Fernanda Cabal como un camino a la expropiación. Tenemos también noticias a esta hora de la CAR, que tiene que ver con los reservorios que se han entregado en varias regiones del departamento de Cundinamarca. La estrategia de reservorios de agua lluvias se estructuró por parte de la corporación con el propósito de generar una medida de adaptación al cambio climático y buscar dotar a los beneficiarios de un instrumento por medio del cual mejoraran las condiciones de aprovechamiento de las aguas lluvias, sobre todo para actividades agropecuarias. El proyecto no solamente consiste en la entrega y la dotación de una estructura para los beneficiarios, sino también consta del desarrollo de unas actividades de capacitación para los mismos, las cuales se desarrollaron con una inducción al proyecto realizada en conjunto para que todos los beneficiarios resolvieran sus dudas, unas capacitaciones en el desarrollo del proyecto y finalmente el día de hoy unas capacitaciones sobre uso, aprovechamiento de la estructura, de tipos de riegos, de mejora sobre las calidades de esos riegos a los cultivos que cada uno tiene, porque finalmente las características de suelos, de humedades y de climas que tenemos en la jurisdicción pues varían y conforme a cada una de ellas capacitamos a cada uno de los beneficiarios. Aquí el agua es muy escasa y aquí en los tiempos de verano, hay a rato la alcaldía manda carrotanques para traernos agua, porque acá no tenemos acueducto. Aquí han hecho varias veces el intento de meter al acueducto, pero nunca lo han terminado. Entonces... Ahí están entonces las declaraciones de los habitantes de varias comunidades de Cundinamarca que se han visto beneficiadas con la entrega de estos reservorios por parte de la CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Campesinos de Beltrán, Jerusalén y Nariño recibieron reservorios de aguas lluvias construidos por la CAR. La entidad finalizó la entrega de las estructuras construidas el año anterior para avanzar hacia la meta de 5.000 nuevos reservorios construidos de aquí al año 2027. Muy bien, de esta manera hemos registrado las 10 noticias más importantes del momento en www.aldianoticiasconjohndidier.com.
Les esperamos a las 12 del día en nuestra emisión por emisora.5 en los 1490 de la M en la capital de la República. Yo soy John Didier Rodríguez Marín en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.